A las 2 de la madrugada, hora local del Golfo Pérsico, un mensaje cifrado cruza cables submarinos y enlaces satelitales hasta los centros de mando de los grupos de portaaviones desplegados en el mar Arábigo. Esas pocas palabras activan una campaña de intensidad inédita en más de 20 años. Lo que ocurre después no es solo un ataque, es una demostración de fuerza que reescribe las reglas del combate moderno y obliga a Irán a replantear qué significa sobrevivir. Este escenario es hipotético, pero está construido sobre análisis militares reales, capacidades verificadas y supuestos estudiados por estrategas. La clave es entender la paradoja. Una victoria total en el plano militar puede abrir la puerta a una crisis todavía mayor. En las semanas previas, la tensión diplomática se vuelve insostenible. Negociaciones rotas, sanciones asfixiantes, amenazas cruzadas, el acuerdo nuclear hecho añicos y una cadena de canales diplomáticos que se apaga hasta quedar solo el silencio previo al choque. La concentración de poder estadounidense recuerda a 2003, pero con una diferencia central. No hay invasión terrestre ni ocupación. El objetivo es quirúrgico y fulminante: neutralizar la capacidad militar convencional iraní tan rápido que el mundo apenas tenga margen para reaccionar. Los satélites muestran lo imposible de ocultar. El Gerald Ford se desplaza hacia el Golfo de Omán con su escolta, llevando un ala aérea completa, guerra electrónica y alerta temprana. Desde otra dirección converge el Abraham Lincoln, formando una pinza naval de escala histórica. Bajo el mar se mueve lo más inquietante. 4 submarinos clase Ohio se colocan en posición, cada uno con capacidad para lanzar hasta 154 misiles de crucero Tomahawk. Son plataformas enormes, discretas y, para las defensas iraníes, prácticamente una amenaza existencial. Y lejos, en Diego García, 6 B-2 Spirit completan comprobaciones finales, diseñados para atravesar defensas avanzadas sin ser detectados. En bases del Golfo, F-35 y F-22 esperan en alerta máxima, pilotos repasando rutas y coordenadas. El volumen de potencia es abrumador: más de 150 aviones de combate, unas 60 unidades navales y capacidad para ejecutar miles de impactos de precisión en horas. Y, como en la guerra moderna, el inicio real no llega con explosiones, sino con silencio electromagnético. A las 3 de la madrugada despegan Growler desde el Ford, cargados con pods capaces de inundar frecuencias de radar hasta convertir pantallas en ruido digital. Con ellos se crean zonas de ceguera, pero eso solo es la capa visible. A la vez, el cibercomando ejecuta acciones preparadas durante meses o años. Malware latente se activa, bases de datos se corrompen, enlaces se cortan y centros de mando quedan aislados. En la Guardia Revolucionaria empiezan fallos en cascada, credenciales que dejan de funcionar, reinicios en bucle, comunicaciones que se convierten en estática. Sistemas antiaéreos y redes asociadas, muchas basadas en tecnología rusa, se llenan de ecos falsos y huecos de detección. El campo de batalla electromagnético se conquista antes del primer misil, y esa victoria invisible condiciona todo lo demás. 12 minutos después, entran 12 F-22 a gran altura, invisibles para radares degradados. Su misión es eliminar S-300, el núcleo de la defensa aérea iraní, capaz de comprometer aeronaves a cientos de kilómetros y seguir múltiples objetivos. Los Raptor atacan desde distancias de seguridad con munición guiada por GPS. 16 emplazamientos alrededor de Teherán, Isfahán y Shiraz estallan casi a la vez. Los equipos mueren sin haber visto jamás a los aviones. En minutos, la columna vertebral antiaérea queda fracturada y se abre la ventana que Washington planea explotar con máxima violencia. Desde destructores en el mar Arábigo y el Golfo de Omán, y desde los Ohio, se lanza una secuencia ensayada cientos de veces. Más de 300 Tomahawk salen en apenas 4 minutos. Vuelan rasantes, usan seguimiento de terreno
y rutas calculadas para evitar lo que quede de detección. Cada uno lleva unos 450 kilos de carga y va asignado a un objetivo militar: búnkeres, bases, depósitos, centros de comunicaciones, cuarteles generales. La lógica es golpear tan simultáneamente, que la cadena de mando quede desbordada y no exista tiempo para reorganizar nada. Bandar Abbas recibe impactos precisos sobre combustible y munición, detonaciones secundarias y buques intentando escapar sin lograrlo. En Kermanshah, cabezas penetrantes colapsan centros de mando enterrados. En múltiples provincias, instalaciones de la Guardia Revolucionaria arden, depósitos estallan, barracones se destruyen. Mientras los Tomahawk aún llegan en oleadas, entran B-2 desde Diego García hacia objetivos que los misiles no pueden neutralizar: centros de mando bajo montaña y búnkeres excavados a profundidades extremas. Para eso se emplean Massive Ordnance Penetrator, bombas de casi 14 toneladas, diseñadas para atravesar decenas de metros de roca y detonar en el interior. 12 penetradores caen sobre complejos subterráneos en zonas montañosas y desérticas. Los impactos se registran como pequeños terremotos en países vecinos. Dentro, muchos mandos mueren por colapso estructural o por la onda expansiva, incluso cuando el búnker no se derrumba por completo. La ofensiva continúa con B-1B Lancer en oleadas, cargados con decenas de JDAM para arrasar infraestructura convencional, batallones, artillería y, sobre todo, bases aéreas. El objetivo es destruir aviones en tierra, más fácil que abatirlos en el aire, y la guerra electrónica ha impedido que despeguen interceptores. Mehrabad, Tabriz e Isfahán ven hangares reventados y cazas convertidos en chatarra. F-14, MiG-29 y F-4, muchos destruidos antes del amanecer. La Fuerza Aérea queda inutilizada no solo por impactos directos, sino también por daños en mantenimiento y combustible. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz se convierte en otra guerra. Irán evita el duelo convencional y recurre a una táctica asimétrica: enjambres de lanchas rápidas desde ensenadas y puertos camuflados, con misiles antibuque y tripulaciones dispuestas al sacrificio. El objetivo es saturar defensas. Un buque puede con 10 o 20, pero con 50 o más, entrando desde varios ángulos, alguna plataforma puede lograr el lanzamiento. El Momsen detecta una nube de contactos a unos 20 kilómetros. Los Phalanx abren fuego. El mar se llena de restos, pero algunas lanchas alcanzan rango de disparo. Un Nasser 1 es lanzado y el destructor despliega contramedidas y maniobras evasivas. El misil se desvía y pasa a menos de 20 metros de la proa antes de caer al agua. Helicópteros con Hellfire se suman. En media hora se destruyen más de 40 lanchas, aunque no todas las armas disparadas son neutralizadas a tiempo. Bajo el agua, submarinos iraníes Kilo y Gadir intentan aproximarse. MH-60 despliegan sonoboyas. Un Kilo es destruido con un Mark 54 y 2 Gadir lanzan torpedos que son desviados por contramedidas acústicas. Cuando amanece, el daño es visible. Instalaciones militares ardiendo, mando fragmentado, defensa aérea devastada, gran parte de radares fuera, aviación destruida en tierra y capacidad naval severamente recortada en puertos y fondeaderos. Irán entiende que lo convencional está perdido y que la respuesta debe venir por otro camino. Ahí cambia la historia. Teherán fuerza una guerra distinta. En Irak, milicias respaldadas por Irán salen de la sombra con cohetes, morteros y misiles de corto alcance. La zona verde de Bagdad sufre bombardeos sostenidos. Algunos proyectiles son interceptados, otros impactan, con daños y heridos. En el Kurdistán iraquí, una base clave recibe misiles Fateh 110, con muertos y heridos. En Siria, bases estadounidenses viven ataques similares. El conflicto amenaza con expandirse por la región. Y estalla el frente digital. Actores iraníes, estatales y vinculados
lanzan ataques contra infraestructura crítica estadounidense. Hay interrupciones breves en redes eléctricas, intentos de intrusión en entidades financieras y anomalías que retrasan operaciones aéreas. Parte de la ofensiva usa vulnerabilidades sembradas años antes, malware dormido que se activa. La guerra cibernética demuestra que no respeta fronteras ni tiempos de paz. Los mercados reaccionan con violencia. El petróleo se dispara a $215 por barril, el tránsito de cisternas se frena y el 20% del suministro mundial queda en riesgo. Se forman colas, se habla de racionamiento. China afronta una amenaza energética severa. Wall Street sufre ventas masivas. El Dow cae 2.400 puntos, el S&P 500 entra en corrección, el Nasdaq pierde alrededor del 8%. Oro y bonos suben como refugio. El dólar se fortalece y se multiplica el miedo a una recesión global si no hay una salida rápida. China y Rusia se mueven. Pekín convoca urgencias en la ONU y abre canales. Moscú condena públicamente, pero aporta inteligencia que ayuda a reubicar activos iraníes supervivientes, buscando ganar influencia como intermediario. En los primeros días, Estados Unidos sostiene una intensidad enorme. Cientos de misiones aéreas, miles de armas de precisión, miles de bajas iraníes. Las pérdidas estadounidenses son menores, pero reales. Decenas de muertos y heridos, y aviones derribados o perdidos. Al quinto día, Washington logra dominio aéreo y deja a Irán con capacidades convencionales muy degradadas. Pero surge la pregunta más peligrosa. ¿Y ahora qué? Crece la presión internacional por un alto el fuego. Mediadores abren canales indirectos y se perfila un marco. Cese inmediato, compromiso de no ampliar ataques, supervisión y reestructuración, alivio gradual de sanciones y diálogo regional. Al noveno día entra un cese frágil. Es una pausa, no un cierre, con fuerzas en alerta y portaaviones en posición. Las consecuencias serían profundas. Irán enfrentaría un vacío de seguridad y reconstrucción lenta, pero la derrota militar no garantiza estabilidad ni cambio político. Arabia Saudí y Emiratos podrían sentirse envalentonados. Turquía observa oportunidades. Israel recalcula su postura, e Irak podría desestabilizarse por el vacío, reavivando violencia sectaria o dando oxígeno a remanentes del Estado Islámico. Las monarquías del Golfo tendrían la paradoja de menos amenaza convencional, pero más inestabilidad, y podrían buscar nuevas formas de disuasión. Y el precedente sería global. Muchos actores concluirían que lo convencional no disuade a una superpotencia decidida, y que la respuesta pasa por asimetría, proxies y, en última instancia, capacidades nucleares. La región se militarizaría más, no menos. Estados Unidos también pagaría el precio estratégico: presencia prolongada, costes de sostener estabilidad y la duda de si destruir capacidades mejora la seguridad o solo crea amenazas diferentes. La lección final es incómoda. Se puede destruir capacidad militar, pero no se bombardean hasta desaparecer las fuerzas políticas, sectarias e ideológicas que alimentan el conflicto. Las armas ganan batallas, pero la paz solo la construye la diplomacia. En un mundo donde todo puede escalar en minutos, la mayor demostración de fuerza quizá no sea destruir, sino saber cuándo no hacerlo.